Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Ya lo sabrá usted, querido amigo, pero desde hoy las cosas más elementales y más simples, las arepas, por ejemplo, le valdrán mucho más de lo que pagaba por ellos la semana pasada. Le subieron el precio a las cosas con el famoso impuesto a la salud. Hágame el favor, hágame el favor. Apetito de plata, necesidad de plata para gastar, gastar y gastar. Bueno, ¿y a qué bienes le pusieron impuesto a la salud de mar para que la gente compre otra cosa distinta de la que está comprando? Una cátedra a base de encarecer la canasta familiar. Cuéntenos. Increíble que Gustavo Petro salga con el cuento de que esto es por la salud de los colombianos y a propósito de eso, los invito para que revise la audiencia, doctor Fernando, con calma, esta misma idea en México y los resultados que se obtuvieron de esa ocurrencia. Evidentemente, nada baja, ni la gente deja de padecer enfermedades asociadas a la mala alimentación y mucho menos bajan de peso, cosa por el estilo como lo pretende Gustavo Petro supuestamente. No, metiéndole la mano en el bolsillo de los colombianos con temas tan elementales que nunca debió haber tocado. Por ejemplo, le doy la lista de algunos: los chorizos, la morcilla, el jamón, las arepas, las empanadas, las salchichas, las papas fritas, los chitos, cereales, chocolates, entre otros tantos productos que acaban de grabar y que subieron, doctor Fernando, en un 10% su precio a partir del 1 de noviembre. ¿Las gaseosas subieron de precio? Claro, 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 claro. Dependiendo del grado de la cantidad de azúcar, subieron 18 pesos y otras 35 pesos. Ahora, lo que viene, doctor Fernando, es que este es un impuesto progresivo, ¿no? Empezó en 10% para el tema de los alimentos. En 2024 el aumento va a ser de 15% y en el 2025 el aumento será del 20% en esos mismos alimentos que le acabo de mencionar. Estos fueron simplemente algunos de los tantos que subieron de precio. En un país que tiene hambre, en un país donde la comida casi se está convirtiendo en un lujo, comer 3 veces al día. ¿Cuánta gente está comiendo una vez al día? El presidente Uribe lo dijo y dio el número de gente que tiene hambre en Bogotá y en Medellín. Y en este momento, entonces suben los precios de los alimentos. Y como sube el precio de la arepa, va a subir el precio del pan y va a subir el nivel general de precios, se va a aumentar. Y nada menos que un 10%. No estamos hablando de cualquier bobada. De manera que a pagar y a pagar y a pagar para poder llenarle la lonchera a los niños, van a tener algún descanso de las faenas agotantes en la construcción, por ejemplo. Una gaseosa le va a valer mucho más. Entonces, impuesto saludable para que todos sean atletas muy sanos. Qué desvergüenza, por Dios, qué desvergüenza. El impuesto saludable empieza a regir desde hoy. Y este fin de mes empieza el impuesto a la gasolina, que Sí, bueno, señor. el aumento en el precio de la gasolina. El primero de los tres últimos aumentos que ha dicho Petro y su gobierno van a hacerle al precio de los combustibles. Y de esta manera, probablemente en Bogotá quede, que es uno de los lugares donde más económico es el combustible, quede sobre los 16.000 pesos. Pero en lugares alejados, como puede ser Caquetá, Guaviare, inclusive algunos municipios del Meta, ese mismo precio de la gasolina hoy está rondando precisamente los 16.000. Significa que puede llegar entre los 18 y los 19.000 pesos el galón de gasolina en esos lugares. Simplemente imposible para el bolsillo de los colombianos. No, Pero imposible y que no tiene nada que ver con los precios internacionales. Me tomé el trabajo de averiguar, por ejemplo, en Estados Unidos en cuánto está la gasolina hoy, con un octanaje más alto. Está por los lados de $3.20. Multiplica eso por 4.000. Eso le da 14.000 pesos, 13.000 pesos, algo parecido. sí, señor, sí, sí. Muy bien, Y hoy, muy y bien. hoy, y hoy estamos en Bogotá con un precio de gasolina de
casi 14.000 pesos, de ca- 13.997. exactamente, y va a subir 600 pesos más. Es decir, 600 pesos es una cantidad muy importante que va a encarecer la gasolina por encima de los precios internacionales que tiene la gasolina en los países ricos y en los países desarrollados. Y 600 y 600 y 600. Y el dólar baja porque el dólar está muy barato, porque hay muchos y hay muchos porque hay mucha cocaína. Eso es lo cierto. De manera que impuestos saludables desde hoy. ¿El aumento a la gasolina cuándo se hace? A final del mes, doctor Fernando, cuando estemos culminando el mes de noviembre, aparecerá el decreto. Significa que por allá en el mes de, perdón, en el 30 de noviembre, conoceremos el decreto y de cuánto va a ser el aumento, porque recuerde, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, anunció que será 3 alzas más las que tenga el precio del combustible en Colombia. Muy bien. Y los colombianos, pues, no dicen una palabra y no han tocado el diésel. Eh, las camionetas de Petro funcionan con diésel, por si alguna cosa. Pero Pero igual, ya, él no las pero paga, ya las pagamos dijeron, nosotros. pero ya dijeron que el diésel también va a subir de precio. Y pues los camioneros están Sí, 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 sí. supremamente descontentos porque los camiones se mueven con diésel. Y Y no le viene, subieron el precio este mes, porque era la cuenta que tenía el gobierno Petro, porque era mes electoral. Lo dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. porque querían ganar las elecciones que perdieron. De manera que se quedaron con el pan y sin el género y entonces no hicieron el aumento de precios y entonces el fondo que maneja el tema del precio de los combustibles va a seguir deficitario. ¿Por qué razón? Claro. Estando en condiciones de precios internacionales. Eso Los vale. que pagamos gasolina, doctor Fernando, para podernos movilizar, estamos subsidiando las camionetas del presidente que utilizan diésel y otras camionetas de este país. Y estamos subsidiando el transporte público y estamos subsidiando el transporte de carga. Increíble. Este es el mundo al revés, según Gustavo Petro, porque es el que lo pone así. Un trino para la memoria, doctor Fernando. Quique, le pido me ayude a compartir mi pantalla un momento para que veamos este trino de Gustavo Petro, definitivamente. 24 de junio del año 2021, decía Gustavo Petro, yo sí creo que fue un acto de piromanía pretender aprobar impuestos a la comida en un país con hambre. Piromanía llevarse los recursos de las UCIs, de las vacunas, las ayudas a las familias en cuarentena y a las empresas pequeñas para hacerle las unidades a los banqueros, para hacerle las utilidades a los banqueros. Esto decía Gustavo Petro. Ahora la pregunta es, ¿quién es el pirómano? Bueno, ¿quién es el pirómano? Pero pues Gustavo Petro para esas cosas no tiene memoria. Entonces va a subir y van a subir los peajes. Y usted dice, la gente que se mueve con gasolina, todos se tienen que subir a un bus, todos tienen que tomar un taxi, todos tienen que trasladarse de alguna manera con gasolina. Pero ahora los peajes también. Los Sí, señor. peajes van a subir de precio. Y tenemos unas carreteras en mal estado, no se mantienen bien, las carreteras son deficientes, salvo pues algunos ejemplos para mostrar, y tenemos el problema de que los peajes van a subir de precio. Pues buen tema, doctor Fernando, porque lo que tenemos en manos en estos momentos es el anuncio, pero más que el anuncio, el proyecto de decreto mediante el cual se suben los peajes en Colombia de manera paulatina. Oigan bien lo que estoy diciendo, significa desde ahora hasta el mes de enero de 2024. Todo eso porque el precio no está normalizado, el precio de los peajes este año, tenemos que hacer memoria, se había congelado, recuerden ustedes. En ese orden de ideas no se ajustó, como todos los años, atendiendo lo que indica el IPC. Ahora, el proyecto señala, del proyecto de decreto señala que mediante unas resoluciones correspondientes, el incremento será gradual de las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Así que el famoso anuncio de que no habría alza en los peajes no fue más que eso, un anuncio y sobre todo de coyuntura electoral. Ahora que no hay elecciones, va para arriba los peajes, porque no hay manera de tenerlos en el precio que los habían dejado. Bueno, entonces esto pues son inconsecuencias por todas partes.
Habíamos prometido dar un panorama tan completo como se pueda de los contratos a los amigos, los contratos a los novios, los contratos a las novias, los contratos a los allegados, porque entonces ahora es ganar las elecciones, no para robar, mire pues el verbo que utilizo, sino para contratar, ¿no? Mucho mejor, para contratar. Claro, ¿contratos ¿Cuántos? para quién? Para Irene Vélez, que llega al Ministerio de la Igualdad. Contratico por 250 millones de pesos. Nada despreciable, ¿no? Contrato, recuerde usted, para Nerú, el masajista y el coreógrafo de la primera dama, ¿no? Verónica Alcocer. Contratico de 48 millones de pesos. Que entiendo, Nerú, no sé estudios de dónde puede soportar porque entiendo que no los tiene. Contrato para Eva Ferrer, la mejor amiga de Verónica Alcocer. Se dice que es un contrato por 370 millones de pesos. Contrato para La Bodega, porque claro, ahí están personajes como un tal Celso Tete, Lalis y otros que se han dedicado en redes sociales a hacer exponenciar la mentira de Gustavo Petro y su gobierno para tapar ciertos escándalos. Contrato para un familiar de Francia Márquez, algunos dicen que es el hermano de ella. Contratos también para algunos familiares de la senadora Isabel Zuleta. Contratos para los familiares de los ministros, ayer los leímos acá, caso de la ministra de Trabajo, el caso del ministro de Salud, que tienen pues familia trabajando en el gobierno. Contrato para el esposo de la ministra de Educación, también aquí lo habíamos reseñado ya. Contrato para los familiares de Guanúmen, el de correr la línea ética. A Pero ver, solo un poquito, ¿no? Pero solo un poquito. solo un poquito, sí, 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 sí. solo un poquito. Contratos con el Estado que tiene el novio del presidente de Ecopetrol. Qué Recuerde que horror, también hablamos de eso. qué Claro, horror. ¿dónde está bien Uy, ubicado? El uy, muchacho uy. recibe una buena remuneración. Hágame el favor. Eh, bueno, El, no, contratos por todas partes. La verdad, el, esto es una el lista larga. novio, el novio del presidente de Ecopetrol. Se tiene que acostumbrar uno a cosas muy duras, ¿no? Pero en eso estamos. Y entonces ese es el problema de la violencia en los pueblos por las elecciones, porque no van a poder contratar, porque el asunto es contratar. Ayúdeme a ganar las elecciones y yo contrato con usted. No robo, contrato, contrato. La palabra maestra del momento es esa. El verbo maestro es contratar. Bueno, Demar, se agarraron Pinturita y Bolívar, era lo que faltaba. Pinturita, el exalcalde de Medellín, y Bolívar, el excandidato, o sí, excandidato a la alcaldía de Bogotá, ¿no? Ex candidato que está diciendo que él va a lograr que haya una revisión urgente de las elecciones porque él dice que lo robaron en las elecciones. Ah, Así que, caramba, sí, sí, sí. pero le robaron centenares de miles de votos. ¿O es para quedar de segundo Sí, sí, no, 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 después de no. Galán? En la primera ecuación son miles de votos, sí, sí, es verdad. En la segunda tendría más posibilidad de alcanzar Bueno, a Juan Daniel Oviedo. Pero bueno, bueno, ¿qué es lo que dice Bolívar? ¿Qué es lo que dice Quintero? Em, Todo esto arrancó por Gustavo Bolívar. Él dice que para corregir el rumbo se necesita la autocrítica. Dice él que se avanzó y que hoy tienen más gobernaciones. No sé de dónde se inventó el cuento de que tienen gobernaciones. Ya lo dijimos, el pacto histórico obtuvo a duras penas 3 gobernaciones y una de ellas, la de Nariño, pertenece a un hombre de la corriente de cambio radical que hoy se hizo elegir con el pacto histórico y que tiene más alcaldías y curules. Eso no es verdad. El pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia después por haber impuesto listas cerradas sin consulta. Hace una dura crítica de lo que ocurrió. Y Quintero aparece y dice, Quintero, Bolívar, en nuestro gobierno bajaron los homicidios un 40%, el desempleo casi a la mitad, y empieza a defenderse. Lo cierto es que se agarran porque los dos se culpan mutuamente de ser un personaje que hace parte del pacto histórico y que le ha causado daño a la causa política. Y es que, yo no sé, ahí no se pierde lance, ¿no? Ambos son igual de perversos. bueno, Demar, contémosle a la gente al oído que Colombia sigue agarrada con Israel. Entonces ahora resolvieron que es un genocidio lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, donde Israel persigue
a los bandidos de Hamas para alejar ese peligro inminente que tiene la gente de Israel. Pero no vamos a la discusión, es que es un país con el que tenemos relaciones, es un país con el que tenemos negocios y negocios supremamente importantes, como por ejemplo negocios de seguridad, los aviones Kafir, no sé cómo van a volar si Petro insiste en lo que está. Y está también Evo Morales rompiendo relaciones con Israel y Gabriel Boric, el de Chile. Con una diferencia, doctor Fernando, de esos tres países que usted acaba de mencionar. Gabriel Boric de Chile en su momento condenó a Hamas. Dijo las cosas como eran en su momento. Dijo que sí, un grupo terrorista y que era execrable el delito que habían cometido contra Israel. Pero es que en Colombia Gustavo Petro se mantiene. No ha condenado ni condenará a los terroristas de Hamas que mataron, recuerde usted, entre otros, a 2 colombianos en Israel, que estaban allí en aquella fiesta. Parejita, y pues bueno, parejita de colombianos de la que muy nos jóvenes, olvidamos, de la muy que nos jóvenes, sí, sí, olvidamos, sí. y los masacraron, y entonces Gustavo Petro no habla del tema, y no habla de Hamas, y no habla de la necesidad que tiene Israel de defenderse de Hezbollah y de la yihad islámica y de Hamas, porque lo quieren borrar del mapa. Entonces, se está defendiendo. ¿Hay exceso en la legítima defensa? Puede haberlo, es una discusión que hay que sostener. Pero una cosa pues es estar sobre el terreno defendiéndose y otra cosa es a larguísima distancia condenando a Israel, pero sin condenar a Hamas. Claro. Ese es el contrasentido moral que no se le puede aceptar a Gustavo Petro. Y entonces el presidente Petro no habla de los niños que mueren de hambre en La Guajira, como cuando era candidato y se pasaba hablando de eso. No habla de las dificultades económicas que tiene la gente en el Chocó. No habla de la dificultad para los campesinos en el departamento del Meta. No habla del problema de violencia en el Catatumbo, en Nariño o en el Cauca, sino que habla de que ganó unas elecciones que perdió y se lo pasa hablando de Israel. Y aquí en pantalla tenemos el más reciente trino del presidente que no para de trinar contra Israel, no para. Ahora ha dicho lo siguiente frente a un titular del diario El Tiempo, donde El Tiempo titula: Israel acusa a Colombia y a Chile de apoyar terrorismo de Hamas tras llamar a los embajadores. Escribió Gustavo Petro en respuesta a eso: Colombia no apoya genocidios. Y aquí sí, doctor Fernando, creo que vale la pena refrescar la memoria, porque es que el presidente Petro no condenó el ataque de Rusia contra Ucrania. Tampoco ha dicho una palabra de los más de 7,7 millones de venezolanos en el exilio, muchos de ellos muertos en el tapón del Darién tratando de pasar a Panamá, y otros niños muertos de inanición con sus mamitas en Venezuela. Entonces, ¿cómo que no apoya el genocidio? No entiendo. No apoya el genocidio, es enemigo de los genocidas. Y entonces no condena por eso a Hamas, que cometió el crimen que cometió y asesinó 1.400 judíos o personas que estaban ahí, sobre todo las que estaban en una fiestecita en el desierto, las mataron sin clemencia. ¿A cuántos niños mataron y decapitaron? Por Dios, es que esto fue espantoso. Gustavo Petro no los condena. Y usted habló, o Salud Hernández habló de la situación en el Catatumbo, pero pues no hay problema porque vamos a tener universidad, ¿no? Dios santo. Ya anuncia Gustavo Petro que habrá universidad en el Catatumbo y entonces pone un trino donde la Agencia de Renovación del Territorio da cuenta de que el Fondo Colombia en Paz aprobó la adjudicación al Consorcio Educativo Catatumbo de un contrato para el diseño y ejecución de la infraestructura del Centro de Educación Superior del Catatumbo a cargo de la agencia por un valor de 33.759 millones de pesos. Esperamos que este no sea otro elefante blanco y guarden este momento histórico para dentro de 3 años a ver si de verdad lo cumple, porque recuerde usted, doctor Fernando, Petro, por ejemplo, había prometido en Bogotá 2 universidades. Terminó el mandato y no entregó ninguna. ¿Dónde están? Hubo un avance en Ciudad Bolívar de una facultad tecnológica de una sede de la Universidad Distrital. No es una universidad nueva, era una sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, que cuando terminó Petro faltaba un 48% de la obra en total. Nunca la entregó.
Bueno, y la otra pues simplemente no apareció siquiera en el papel. Guardemos este momento porque será otra de las promesas que por supuesto no va a cumplir. y cuando nos estamos despidiendo en la mañana de hoy, queridos amigos de la Hora de la Verdad, les queremos recordar un sustantivo fundamental: ejemplo. El ejemplo cunde, y el ejemplo, cuando se da, edifica, y el mal ejemplo corrompe. Pregunte usted por qué entonces el lenguaje pugnaz del presidente produce efectos en la gente y la vuelve violenta. ¿Por qué el apoyo a las primeras líneas produce otras líneas que quieren hacer lo mismo y que quieren tener el mismo tratamiento? Pregunte por qué todos quieren ganar las elecciones no para gobernar, sino para contratar. Pregunten los contratos de los amigos, de los ministros de Gustavo Petro. El ejemplo. No se les olvide. El ejemplo. Que sea ese nuestro mensaje y nuestra enseñanza del día de hoy. Una enseñanza muy vieja. Se educa con el ejemplo y se maleduca también. Bueno, queridos amigos, y así nos despedimos de ustedes hasta mañana, cuando estaremos otra vez al aire a las 6 en punto de la mañana. Claro, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.